Control A. Bueno, vuelvo a hacer este video de acuerdo a lo que me comentaron en la videoconferencia porque se cortaba. Entonces aproveché para mejorar un poco el PowerPoint de acuerdo a las observaciones. Entonces, acá está desarrollado el método industrial. En el anterior video discutimos el método de laboratorio. El método industrial para obtener hidrógeno se basa entonces en coque o carbón amorfo, digamos un carbón que es abundante, que se lo puede obtener en yacimientos. Nosotros tenemos uno en Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz, y es un carbono, es un material con muchas impurezas y nos va a servir entonces para producir hidrógeno. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos a altas temperaturas con carbonal rojo y lo hacemos reaccionar con agua al estado de vapor, lo que es lógico si consideramos la temperatura con la que trabajamos. Entonces, en estas condiciones extremas y haciéndole un tratamiento previo al carbono que se lo somete a una combustión en presencia de aire para hacerlo más reactivo a esta etapa con vapor de agua. Entonces se produce monóxido de carbono e hidrógeno. Esto es lo que le llamábamos antes gas de agua. En un momento antes de que se generalizara el uso del gas natural, se utilizaba esta mezcla gaseosa como combustible. Es conveniente, luego en la segunda etapa no queda ahí, si bien se produce hidrógeno, ustedes tienen que saber que todo método de obtención tiene varias etapas, todas tienen un fundamento y es importante destacar que acá tenemos una mezcla gaseosa. Además, o sea, no es solo hidrógeno lo que estamos generando, así que siempre va a haber etapas en que vamos a ir trabajando sobre eso. En este caso tenemos que eliminar el monóxido de carbono porque es veneno de catalizadores. Entonces, ¿cómo lo eliminamos? En una etapa posterior, a menor temperatura, con vapor de agua, se puede oxidar, porque es una reacción de óxido-reducción, a dióxido de carbono. O sea, de esa manera eliminamos el monóxido de carbono, el dióxido de carbono no es veneno de catalizadores y aumentamos el rendimiento de hidrógeno. Nótese que acá, tanto la primera etapa como la segunda, estamos utilizando catalizadores. O sea, los catalizadores nos van a ayudar a que la velocidad de reacción aumente porque disminuyen la colina de la energía de activación. Obsérvese también que son catalizadores, son metales de transición o óxidos de metales de transición. Eso entonces nos da una pauta de algunas propiedades importantes que tienen los metales de transición. Una vez que tenemos esta mezcla gaseosa, ese no es el producto final porque el hidrógeno está mezclado, es preciso separar de la corriente gaseosa el dióxido de carbono. ¿Cómo lo hacemos? Aprovechando sus propiedades. Una es que es parcialmente soluble en agua, así que puede quedar retenido en agua porque el hidrógeno no es soluble en agua, es una molécula apolar, por lo tanto, entre sí las moléculas de hidrógeno están unidas por fuerzas de London, fuerzas de dispersión de London, que son las más débiles, características de gases. No puede solubilizarse en agua, donde las fuerzas intermoleculares que prevalecen son las de puente hidrógeno. Entonces no va a ser soluble el hidrógeno, pero sí el dióxido de carbono, aunque sea parcialmente. O también podemos aprovechar el hecho de que es un gas ácido, ya no se llama más anhídrido carbónico, es un término superado. Es importante destacar lo que es que decir que está mal dicho, y otra es que los quienes establecen la normativa de nomenclatura ya no usan más la palabra anhídrido. Entonces, dióxido de carbono, aprovechamos que es un gas ácido. Acuérdense, en oxígeno, cuando clasificamos los óxidos, este es un gas ácido. Entonces va a reaccionar con una solución acuosa de hidróxido de potasio y va a ser retenido ahí porque se va a combinar con el hidróxido de potasio a formar una sal, carbonato ácido de potasio. Ahí queda retenido y el hidrógeno continúa su paso porque no va a reaccionar, no tiene las mismas propiedades que el dióxido de carbono. O bien también puede ocurrir que usemos, en lugar de hidróxido de potasio, usemos carbonato de potasio, una solución acuosa de carbonato de potasio, y entonces ahí en ese caso también se va a formar usamos carbonato de potasio y obtenemos nuevamente carbonato ácido de potasio. Fíjense esta reacción porque esta es una reacción muy importante que la vamos a ver también en todo lo referente a la temática de aguas duras. También en lugar de coque podemos utilizar un hidrocarburo, por ejemplo
un alcano, el más sencillo de todos es el gas natural, el metano. Podemos usar metano en lugar de coque y observen ustedes que vamos a obtener mayor rendimiento de hidrógeno si utilizamos un hidrocarburo que si utilizamos coque. ¿De qué va a depender de que se utilice un hidrocarburo o se utilice coque? Va a depender fundamentalmente de lo que cada país disponga, de la materia prima más abundante que cada país disponga para obtener hidrógeno. La pureza es una pureza no demasiado elevada, la que se obtiene por este método. Una pureza mayor la vamos a obtener con una solución electrolítica. Este sí es un método más costoso porque vamos a requerir grandes cantidades de energía eléctrica que nos provean corriente continua. Acuérdense que esa corriente es la adecuada para provocar la electrólisis, y aquí por ejemplo analizamos el caso del ácido sulfúrico como electrolito. Acuérdense y les recuerdo que el agua pura no conduce, o sea, el agua producto de una destilación donde ya se le han extraído todos los electrolitos no conduce. Entonces tiene que ser, para obtener hidrógeno, que esté presente un electrolito. Tengan en cuenta eso. Entonces acá están las hemirreacciones. Esto lo vimos en la electrólisis del ácido sulfúrico, donde lo que prevalece es la oxidación del agua en el ánodo y la reducción del protón en el cátodo. Esto lo discutimos en la parte de electrólisis. Les sugiero que vuelvan los que no lo recuerden. En lugar de sulfúrico podemos utilizar hidróxido de sodio, cloruro de sodio, y igualmente vamos a obtener hidrógeno en el cátodo. Aquí se mencionan otros métodos para obtener hidrógeno, pero no son demasiado frecuentes. Los más frecuentes son estos que los mencioné: la electrólisis en una proporción pequeña porque es un proceso costoso, y el carbón, el petróleo y el gas natural preponderantemente van a estar presentes porque van a ser porque son procesos menos costosos que la electrólisis, requieren menos inversiones, y entonces son los generalizados. Entonces se usa gas natural, metano, cuando el país dispone. Por ejemplo, podemos elegir un país que no dispone de gas natural, Chile. Chile podría usar carbón, por ejemplo. O bien los que no tengan, los que en lugar de gas natural pueden elegir petróleo, que es una mezcla de hidrocarburos. Yo les hice notar, y recuerden que si se usa un hidrocarburo para obtener hidrógeno por el método Bosch, van a obtener mayor rendimiento de hidrógeno, ¿sí? Bien, seguimos con las propiedades químicas. Es un gas un poco reactivo, que eso tiene relación, no es que es reactivo porque sí, es reactivo porque tiene una energía de enlace muy muy elevada, y esta energía de enlace hace de que tengamos que hacerlo reaccionar, siempre provocándolo, iniciándolo con alguna chispa, con algún iniciador, suministrando la energía. De esa manera logra reaccionar, y cuando logra reaccionar ya lo hace explosivamente, produciendo, va a reaccionar con el oxígeno del aire, por eso se dice que es combustible, va a reaccionar con un oxidante y va a producir energía, va a generar un producto, en este caso agua y energía. Por eso se considera un combustible y por eso su manipulación va a tener que ser cuidadosa. Otras reacciones notables del hidrógeno son la formación de fluoruro de hidrógeno, que reacciona con el halógeno flúor, que esta hay que hacer notar que es muy vigorosa, muy violenta, porque la energía de enlace de hidrógeno flúor es muy elevada. O sea, este es un compuesto muy estable, por lo tanto tiene mucha tendencia a ocurrir. Cuando reacciona con el nitrógeno también va a producir otro hidruro, solamente que acá la reacción es muy lenta y la vamos a estudiar con mucho detalle cuando estemos en grupo 5. Hago notar el hecho de que al ser muy lenta va a requerir de catalizadores, va a requerir de manejo de presiones y temperatura, porque fíjense que son todos gases, hidrógeno, nitrógeno, para producir amoníaco. Eso lo vamos a analizar con detalle en el grupo 5. Ahora veamos cuáles son los hidruros, los compuestos característicos del hidrógeno. El hidrógeno reacciona con toda la tabla periódica. Por ejemplo, con los metales electropositivos, como vamos a ver aquí,
acá veamos, acá con los metales electropositivos va a formar hidruros iónicos, o sea, sólidos, cristalinos, conductores de la electricidad en estado fundido, disuelto, sólidos con alta regularidad, alto ordenamiento de iones, característico de los compuestos iónicos. Bien, volvamos acá. Con los metales de transición, fíjense que son los metales que se encuentran justamente en esta etapa, en esta franja, entre los dos primeros grupos de los representativos y todo el resto de los grupos de los representativos, por eso se llama de transición. Acá los metales estos metales van a formar, no todos, algunos, ahí está marcado, hidruros que se llaman hidruros que se llaman no estequiométricos, también le llaman hidruros metálicos. Son hidruros, fíjense acá, que tienen no estequiométrico porque en el compuesto no hay una relación de átomos de orden entera. Entonces no se sabe tampoco con certeza cuál es la verdadera interacción de enlace, porque la base de la clasificación de hidruro, ustedes ya están viendo que es el enlace que forma el hidrógeno con el metal. En los hidruros, el hidrógeno va a adquirir una carga negativa y se va a convertir en ion hidruro. En este caso no se puede decir con certeza cuál es la unión, entonces se le llama hidruros metálicos no estequiométricos, ¿sí? Lo que se plantea muchas veces es que la interacción es que el hidrógeno, al ser pequeñito, se introduce en las estructuras cristalinas o de los metales en sí, o de los estos metales que tienen una estructura cristalina ordenada, igual que los compuestos iónicos, aunque no son compuestos iónicos porque no hay iones en las estructuras metálicas cristalinas, pero hay intersticios en esa estructura donde el hidrógeno, por su pequeñez, puede insertarse. También por ese motivo es que muchos de estos sólidos, estos metales, pueden utilizarse para transportarlo al hidrógeno, para almacenarlo, y cuando se introducen estos huecos se puede almacenar grandísimas cantidades de volúmenes de hidrógeno que sería muy difícil poder transportar porque es un gas que no es fácilmente licuable, o sea, se requieren altísimas presiones para comprimirlo. Entonces todo eso hay que tener en cuenta. Después están los hidruros deficientes de electrones, que fundamental, por ejemplo, acá tenemos el diborano, que lo vamos a estudiar con mucho detalle en grupo 3, el hidruro de magnesio y el hidruro de berilio. Estos son fundamentalmente covalentes, son covalentes. Vamos a ver, acá están marcados en la tablita con amarillo, ¿ves? Estos hidruros, bueno, aquí les llaman intermedios, pero son hidruros deficientes de electrones. ¿Por qué son deficientes de electrones? Si yo acá tengo el hidruro de berilio, veo la estructura de Lewis, desde el punto de vista de Lewis, el berilio, que me falta la no cumple con el octeto. De acuerdo a la configuración del berilio, 1s2, 2s2, no cumple con el octeto. Sin embargo, igual se forma, entonces con reducción de octeto. Esto me va a indicar que el berilio tiene a su alrededor dos densidades electrónicas, ¿sí?, alrededor de ese átomo. Por lo tanto, para estudiarlos ahora dentro de la teoría de enlace de valencia, planteo yo cuáles van a ser los orbitales que el berilio va a utilizar para enlazarse con el hidrógeno. Entonces yo me planteo qué orbitales tiene en el último nivel el berilio, 2s2, y el orbital 2p está vacío. Entonces, para plantear, como necesito dos densidades, voy a generar dos orbitales híbridos, mezclando un s con un p, y genero dos orbitales sp, y hago un reordenamiento electrónico. Siempre es posterior el reordenamiento electrónico, ¿no? Es una mezcla de orbitales, entonces se forman dos orbitales lineales porque están separados 180 grados, por eso es que la molécula va a ser lineal, y se van a quedar dos orbitales de la dirección de pz y la dirección de px, en ese caso van a quedar vacíos, ¿sí? Van a quedar vacíos. Esos orbitales vacíos le van a conferir propiedades a este hidruro de berilio de características de ácido de Lewis, o sea, va a poder reaccionar con aquellos ácidos, con aquellas bases de Lewis que le pueden aportar pares electrónicos y así ayudarlo a completar el octeto. Yo recuerdo cuando yo expliqué el caso del ácido bórico en el video, es un caso también de una parecido al hidruro de berilio que no cumple con el octeto. Ahora, eso pasa que es una molécula discreta cuando está en estado gaseoso. Ahora,
Cuando está en estado sólido, en lo sólido las moléculas se van acercando una a otra y empiezan las interacciones. Y hay interacciones de todo tipo. En este caso se va a producir una interacción de enlace químico. O sea, se van a unir los distintos hidruros de berilio en cadenas, formando lo que se llama macromolécula polímero, la unión de muchas moléculas, de muchos meros, de muchas partes, a partir de un enlace a través del hidrógeno. Ustedes van a ver que acá obviamente no cumple con el octeto, es muy difícil explicarlo desde el punto de vista de la teoría de Lewis, pero sin embargo se forma, y entonces lo que se plantea es que hay un enlace entre 3 centros y 2 electrones, lo que desde el punto de vista de Lewis es difícil de entender, porque siempre se plantea que la unión entre 2 átomos es con un par de electrones. Acá unimos 3 átomos, 3 centros atómicos con 2 electrones y se forma. Entonces esto es el polímero. El hidruro de magnesio también tiene un comportamiento parecido. ¿Qué otros hidruros tenemos acá? Los hidruros con los no metales, por ejemplo, los del bloque P. Vamos a ver, estos hidruros covalentes, de ahí vamos a tener varios. La mayoría de estos hidruros prevalece fundamentalmente el enlace covalente. Entonces, en el enlace covalente vamos a ver que podemos ir agrupando esos hidruros covalentes, por ejemplo, los hidruros más livianos, como el agua, el amoníaco, el flúor, vamos a llamarle líquidos asociados y van a caracterizarse por un altísimo punto de ebullición y si bien el amoníaco es el único que no es un líquido asociado, también está asociado. ¿Qué significa estar asociado? Significa que estos hidruros de los elementos más livianos tienen un punto de ebullición anormalmente alto, anormalmente entre comillas. Nosotros sabemos que el punto de ebullición de una sustancia depende de la masa molar, pero también depende de las uniones intermoleculares que yo tenga que romper para pasar de líquido a gaseoso, ¿sí? Entonces, por eso es que el agua, el fluoruro de hidrógeno y el amoníaco pueden tener un punto de ebullición tan elevado debido a la unión puente-hidrógeno. Acá está planteada la unión puente-hidrógeno. Esto lo vamos a ir ampliando cuando vemos oxígeno, cuando nos paremos en agua. En ese caso, fíjese que son uniones entre moléculas. Les digo, ¿por qué soy enfática? Porque siempre que digo unión puente-hidrógeno me dice, es la unión del átomo de oxígeno o el átomo de hidrógeno. Perdón por la expresión, pero es así. Y no, esta es una unión entre moléculas que aprovecha la polaridad del agua, destacando la densidad electrónica negativa concentrada en el oxígeno y la densidad electrónica positiva concentrada en los hidrógenos. De esa manera se van uniendo las moléculas, se representa por una unión partida, una línea partida. Esa es la forma, ese es el esquema de la representación del enlace puente hidrógeno y tiene una importantísimo porque explica los puntos de ebullición alto. El agua hierve a 100 grados centígrados, ¿sí? Y eso marca una diferencia enorme, por ejemplo, en el grupo 6. Ya en el tercer periodo del grupo 6 tengo el sulfuro de hidrógeno, y ahí el sulfuro de hidrógeno es un gas. O sea que en el sulfuro de hidrógeno ya no se observan, ya no se generan esas uniones puente hidrógeno, ¿sí? También tiene que ver con la diferencia de electronegatividad muy notable entre el oxígeno y el hidrógeno, que forma un enlace polar, igual que el hidrógeno flúor, el hidrógeno nitrógeno, etc. Bueno, y finalmente vamos a ir destacando otras cuestiones. Yo en el anterior video no lo puse, pero acá lo destaco. El agua es un hidruro anfótero. Eso es lo más correcto decir, no neutro, porque el agua puede reaccionar con ácidos y puede reaccionar con bases. Los hidruros ácidos, por ejemplo, todos estos hidruros que en solución acuosa se llaman ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromídrico, yodídrico y sulfídrico, tienen comportamiento ácido, o sea, de acuerdo a las teorías ácido-base. El amoníaco tiene un comportamiento básico y finalmente aquí tenemos otro ejemplo, pero ya este es el trihidruro de fósforo, fosfina, ya es neutro, no tiene un comportamiento definido ácido-base, o sea, es neutro. Bien, una vez explicado esto, destaco entonces el tema de los hidrocarburos, que son los hidruros de carbono, que son muy variados,
están presentes en el petróleo, se destacan porque forman largas cadenas, porque el hidrógeno está unido al carbono y el carbono tiene mucha tendencia a formar cadenas entre sí. Es lo que se llama la tendencia a la concatenación. Eso se va a explicar muy bien en grupo 4, destacando la enorme fuerza del enlace carbono-carbono. Estos hidrocarburos son muy variados, pueden ser cadenas muy largas, pueden ser cerradas, pueden ser ciclos, pueden ser también con enlaces dobles o triples entre carbono-carbono, y vamos a encontrar gaseosos, líquidos, sólidos, ¿sí? Aquí vemos las naftas, por ejemplo, son hidrocarburos líquidos, el gasoil son hidrocarburos líquidos, después tenemos sólidos como en el caso de la parafina o el asfalto. Bueno, hasta acá llegamos.